Muy buen día, estamos y seguimos con los temas de mecanismos para la obtención de velocidades en un sistema como el que tengo en el pizarrón. Estamos sobre el tema de velocidad relativa. Ya deberían de haber visto algún video al respecto, y si es el primero, pues les sugiero que de todas formas miren todos los demás para que observen algunos detalles o algunas técnicas o como estas cositas que les pueden ayudar a conseguir resolver estos problemas. Entonces, comenzamos. Para empezar a contestar ese sistema necesitamos un punto Q en el espacio. Entonces yo ya lo tengo aquí. Ustedes pueden ponerlo en algún otro lugar donde a ustedes les convenga o donde ustedes se sientan más cómodos. Como pueden ver, también ya numeré y nombré el sistema. Aquí tenemos el Q2, el Q4, el Q6, sus manivelas respectivas, 2, 4 y 6. Tenemos que el eje de centro es el 1 siempre, el elemento número 3 y la vela número 5. Todas las letras que corresponden a un punto al cual vamos a conseguir su velocidad. Y con eso sería todo. Ya tenemos acá la velocidad que se nos proporciona para poder comenzar el problema. Y sin más no hablar, vamos a ello. Ok, nos dicen que la velocidad de A es igual a 25 centímetros sobre segundo. Pero podemos observar que A está sobre dos manivelas, la número 2 y la número 4. Y ustedes dicen, ok, pues ¿cuál es el problema, no? El detalle aquí es que, como nosotros ya sabemos, las velocidades siempre van perpendiculares a una manivela, pero aquí tenemos dos. Esto nos genera una controversia un poquito especial. Ahorita les voy a explicar cómo se consigue todo lo demás. Entonces, para poder ubicar esta velocidad que se nos ha dado aquí, tenemos que ubicar cuál de estas dos, o sea, cuál de la manivela es la que genera una velocidad absoluta. ¿Qué quiere decir absoluta? Que siempre va a ser el mismo valor, que no va a cambiar el valor. ¿En qué manivela podríamos utilizarlo? No es nada más y nada menos, por si no lo saben, es en la manivela número 4. Porque si nos imaginamos el movimiento de esta manivela, siempre va a estar haciendo esta forma, ¿verdad? Y el punto no se traslada a ningún otro lugar. Sin embargo, si lo tomamos respecto a la 2, como estas dos se están moviendo al mismo tiempo, este punto Q va cambiando el radio dentro de la manivela. Entonces ahí no nos genera una velocidad que no es absoluta, porque va a estar cambiando. Porque hay que recordar que las velocidades se dan respecto al radio, y si modificamos ese radio va a ser mayor o menor. Entonces, ya ubicamos que es en la manivela número 4. La voy a trazar. Yo sé que quizá no les he dado ninguna dirección en específico, pero no importa. No hay problema con eso. Yo la voy a generar así. Miren, 25 centímetros aquí. De esta forma. Esta va a ser, yo la voy a nombrar por métodos explicativos, velocidad de A respecto a 4. La voy a nombrar así para poder explicar bien las cosas. Entonces, ya tengo ubicada la velocidad de A respecto a 4. Esa va a ser la de 25 centímetros sobre segundo, porque ya dijimos que es la absoluta, la que no cambia su radio y por ende no cambia la magnitud. Entonces ya la tenemos aquí. Pero con esta velocidad en este punto, o sea, de esta forma, no podemos empezar a contestar el sistema por el método. ¿Por qué? Porque no conocemos una velocidad dentro de la biela, que sería aquí, aquí o aquí. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que encontrar la velocidad respecto a la manivela 2. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Ok, en ese punto en el que está ahí, sabemos que la velocidad respecto a la manivela 2 va a salir de forma perpendicular y partiendo del punto a 2. Entonces, voy a trazar una línea. Como yo sé que van en esa dirección, o sea, hacia este lado, voy a trazar una línea perpendicular hacia ese lado que parta desde A y sea perpendicular a 2. Entonces va a ser así. Es esta línea que acabo de trazar. Y ustedes dicen, ok, ¿qué magnitud tiene esa línea? No lo sé. La trazo hasta el infinito, hasta donde crea que me vaya a servir. Y después hacemos lo siguiente. Esta línea de aquí, esta
línea que acabo de trazar, en cierta forma es proporcional a la velocidad de A respecto a 4. Entonces, para conseguir la magnitud de la velocidad de A respecto a 2, vamos a trazar una línea perpendicular a la velocidad que trazamos de manera infinita para que choque con el final de la velocidad de A respecto a 4. Esto sería más o menos así. De esta forma. Es esta línea que acabo de trazar yo con 2 líneas, lo voy a cruzar para que se den cuenta. Esa es la línea perpendicular o proporcional a esta línea de acá. Entonces todo esto que tracé hacia el infinito ya no me sirve. ¿Por qué? Porque sé que aquí es la velocidad. Con esto de aquí choca, con esta línea de aquí, y esta de aquí que voy a encerrar en 2 líneas, va a ser la velocidad de A respecto a 2. La voy a medir para ver cuánto nos dio. Me da 13.5 centímetros sobre segundo. Esta la voy a poner que aquí es respecto a 4, nomás por métodos explicativos. Y este es velocidad de A respecto a 2, que nos dio 13.5 centímetros sobre segundo. ¿Sí? Entonces, una vez obtenida la velocidad de A respecto a 2, o sea, respecto a la manivela 2, ahora sí podemos conseguir la velocidad de B. Y ustedes dirán, pero ¿por qué ahora sí puedo? Porque 2, o sea, el punto A respecto a 2 está compartiendo un lugar en la misma manivela que B. Porque este punto, pero respecto a 4, B no tiene nada que ver, pero respecto a 2 sí. Y ya conseguimos respecto a 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que ya hicimos una vez en otro problema que tuvimos. Voy a borrar la velocidad de A respecto a 4 porque me va a estorbar. La voy a borrar de aquí. Esta de aquí la voy a borrar porque me va a estorbar. Entonces voy a dejar así. ¿Y ahora qué sigue? Vamos a trazar una línea proporcional para obtener la velocidad de B. Y va a ser respecto a la velocidad de A respecto a 2, desde el punto Q2, porque es el punto que también están compartiendo. Comparten el mismo Q, tanto A respecto a 2 como B. Entonces, respecto a Q2 y la velocidad de A respecto a 2, trazo una línea proporcional, que sería esta de aquí. Esta de aquí que acabo de trazar. ¿Sí? Ahora, ¿qué sigue? Vuelvo a lo mismo. Sabemos que la velocidad siempre va de manera perpendicular a la biela. Entonces, como sabemos eso, de manera perpendicular, perdón, a la biela no, a la manivela. Como va la velocidad de manera perpendicular a la manivela, voy a trazar una línea perpendicular a la manivela 2 en dirección a esa línea proporcional que tracé. De esta forma. De esta forma. De esta forma, así. Entonces, esta es la velocidad de B. Ya nada más me haría falta medirla. A mí me da que son 20 centímetros sobre segundo. Velocidad de B, 20 centímetros sobre segundo. Es apreciable, ¿no? Se puede ver que obviamente va a ser más grande la velocidad de B que la de A por cuestión del radio. De aquí, de este punto a este punto, hay un menor radio que de este punto de aquí a este punto de acá. Entonces es obvio que B va a ser más grande y ahí lo podemos observar. Ok, hasta aquí no nos hemos metido con el método de velocidad relativa. Solamente quería explicarles cómo se hace para conseguir una velocidad o qué se hace en este tipo de elementos que tenemos así. Tenemos que ubicar nuestra velocidad absoluta y es la que nos están dando allá. Yo les puse velocidad de A respecto a 4 y de respecto a 2 para que lo puedan ver de una mejor manera. Entonces, una vez conseguido todo esto, ahora sí tenemos una velocidad en la biela, que sería la velocidad de B. Esa velocidad de B nos va a ayudar a conseguir la velocidad de C y la velocidad de D. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con el método de velocidad relativa.
Ok, sin más no hablar, comenzamos. Ya sabemos que la velocidad de B es 20 centímetros sobre segundo y que va perpendicular a la manivela número 2. Entonces, voy a trazar esa velocidad en la biela de manera perpendicular a la manivela número 2, pero partiendo desde nuestro punto Q. De esta forma. Este ya no lo necesito. Y la trazo partiendo desde nuestro punto Q. Tiene que ser exactamente del mismo valor, que son 20 centímetros sobre segundo. Permítanme medirla. Me va a dar que va a ser aquí. Así. Esto está de más. Y esta es la velocidad de B. ¿Sí? Ok. Ya tengo la velocidad de B sobre mi punto Q. Eso es lo primero que tenemos que hacer. La velocidad conocida, ubicarla de tal forma en el punto Q. Ahora, tenemos que conseguir la velocidad de C y la velocidad de D. Vamos primero con la velocidad de C para irnos un poquito en orden. Entonces, velocidad de C, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la velocidad conocida, que es la velocidad de B, que es absoluta, suma vectorial, velocidad de C respecto a B, y esta es la relativa. ¿Sí? Ok. Entonces, voy a generar la otra fórmula para tener las dos de aquí. Bueno, no, voy a explicarlo de otra manera. Entonces, vámonos primero con C. Velocidad de B, ¿ya la tenemos en el sistema? Sí, es esta de aquí. Entonces esta ya la tenemos. Esta ya la tenemos. Ahora, falta la velocidad de C respecto a B, que sería la relativa. ¿Qué se refiere a velocidad de C respecto a B? No es nada más y nada menos que una perpendicular a BC o a CB, como ustedes quieran llamarlo. Y como es suma vectorial, de donde terminó la velocidad de B trazada en el punto Q, después de eso, o sea, de este punto, vamos a trazar esta velocidad de C respecto a B, que ya dijimos que era una perpendicular a BC, o sea, a la biela BC. Entonces, como es perpendicular a BC, me ubico de manera perpendicular a BC. Sería así. Sería así. Y trazo una línea perpendicular. Como ya lo he dicho muchas veces, yo la trazo tanto hacia arriba como hacia abajo para que no nos compliquemos y podamos después ver dónde la ocupamos y ya después borramos lo que no nos sirvió. Entonces ya tracé esta de aquí, ya la tengo. Pero ahora nos falta conseguir el valor de esa velocidad, porque como ven, realmente no tenemos un punto en donde digamos, ok, esta es la velocidad de C. ¿Qué nos hace falta? Sencillo, lo que siempre hemos sabido desde un principio, que todas las velocidades salen de manera perpendicular a la manivela. Y como estamos queriendo conseguir la velocidad de C, la manivela de C es la 6. Entonces, de manera perpendicular a la manivela número 6, y partiendo desde el punto Q, vamos a trazar esa velocidad. Va a ser esta de aquí. Y tenemos que buscar que choque con esta otra línea. Aquí me faltó un poco, lo voy a extender más para poder conseguir la intersección. Entonces, aquí está la perpendicular a la manivela 6 y esta es la velocidad de velocidad de C relativa, ¿no? Entonces, aquí se genera un punto, una intersección. Borro los sobrantes, los excedentes, y esta sería la velocidad de C. Nada más nos hace falta medir cuánto tiene de valor. Me da que son 27 centímetros sobre segundo. Velocidad de C igual a 27 centímetros sobre segundo.
Ya conseguimos C. Ahora nos falta la velocidad de D. ¿Cómo vamos a conseguir la velocidad de D? Está claro que pues quizá la fórmula nos dice que velocidad de D va a ser igual a la velocidad de B, suma vectorial, velocidad de D respecto a B. ¿Verdad? Esa sería la fórmula. Pero aquí tenemos un pequeño problema. D no tiene una manivela como lo tuvo C para trazar la velocidad partiendo del punto Q. Entonces, cuando nosotros ubiquemos estos dos elementos, tanto el relativo como el absoluto, nos va a faltar un elemento que sería la perpendicular a su manivela, pero el punto D no lo tiene. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente, que es lo que quiero explicar también. Vamos a ubicarnos y vamos a hacer vamos a sacarlo de manera proporcional a la biela, de la siguiente manera. Tenemos que de C a B, ¿cuánto hay de distancia? Lo voy a medir. De C a B tengo 51 centímetros y medio, o sea 51.5, ¿verdad? Entonces, de B a D, esto lo vamos a hacer en mayúsculas, porque ahorita voy a decirles por qué es en minúsculas. ¿Qué distancia hay? 22,5, o sea 22.5. Todo esto es en centímetros. Ok, hasta ahí ya hice lo que está en letras mayúsculas, que son las medidas de nuestro dibujo, ¿no? De nuestro sistema. Ahora lo vamos a hacer de manera minúscula, que sería C a B. ¿Qué distancia hay? ¿Y por qué minúscula? Porque lo vamos a ubicar en este sistema de aquí. Este es el que está en minúsculas, este va a estar en mayúsculas. Entonces, de C, que está aquí, a B, ¿qué distancia hay? Hay 19 centímetros. Y de B a D, ¿qué distancia habría? Y esta es la incógnita. ¿Sí? Y hacemos regla de 3. Este por este. Y lo multiplicamos sobre este. Permítanme hacer la multiplicación, la regla de 3. Ahorita se los digo. Ok, aquí nos va a dar, perdón que esté escribiendo hacia abajo, 8.3 centímetros. Entonces, ya que conseguimos esos 8.3 centímetros, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar estos 8.3 centímetros y los vamos a ubicar en este sistema, porque este sistema es el que está en minúsculas. ¿Sí? Entonces, con nuestra regla, sabemos que de B a D va a haber 8 centímetros. Pero aquí ustedes dirán, de B a D, ¿va a ser 8 centímetros hacia acá o van a ser 8 centímetros hacia arriba? Para saber esto, nosotros tenemos que ver el sistema y hacer el mismo orden que tenemos aquí. Yo tengo C, B y D. Entonces aquí tengo C, B. Entonces D va a estar hacia acá abajo. ¿Por qué D no está hacia arriba? Porque si supongamos que pongo los 8 centímetros aquí, no sería C, B y D, sería C,
D y B. Entonces eso está incorrecto porque en nuestro sistema tenemos C, B y D. Entonces aquí está C, aquí está B y D va a estar por aquí abajo. ¿Cuánto? ¿A qué distancia? A 8.3 centímetros. Entonces, 8.3 centímetros hacia abajo serían 5, 6, 7, 8.3 más o menos va a ser aquí. ¿Sí? Voy a trazar la línea para que no quede duda. Así. Justo. Así va a estar D en este punto de aquí. C estuvo en este punto de acá. B estuvo aquí. Y nada más nos quedaría trazar, como ya tenemos un punto y otro punto, trazar la línea desde el punto Q. ¿Por qué desde el punto Q? Porque ya es una velocidad absoluta. Y todas mis velocidades absolutas van a partir del punto Q. ¿Cuáles son las velocidades absolutas? Las que nos están pidiendo encontrar. A, B, C y D. Entonces, aquí está D. Ya nada más me hace falta medirlo. Me da que son 23 centímetros por segundo. Velocidad de D es igual a 23 centímetros sobre segundo. Y tendríamos contestado nuestro sistema.